hemos regresado listos para el próximo caso que nos espera. Vamos a recibirlo con esta cita del escritor irlandés Oscar Wilde. Dice: ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser artista. Que pasen los litigantes. Si yo hubiese sabido que el bien que hice me iba a causar tanto daño, la historia fuese distinta. Mi vida siempre ha sido un enigma y ahora ni siquiera mi familia me entiende. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora, ¿qué tal? Amanda, estás demandando a tu hermano Alejandro, ¿correcto? Sí, doctor. Explícame por qué lo demandas y lo que exiges para resolver este caso. Bueno, yo estoy demandando a mi hermano porque yo necesito que él me devuelva $5.000 que él mal usó de una cuenta en conjunto que teníamos los dos. Ok, entonces la demanda per se es que lo que quieras es la devolución de unos $5.000 que tenías en una cuenta mancomunada. Sí. Ok, explícame los hechos. Bueno, hace un año atrás, mi hermano me llama y me dice que está aquí en Miami y que necesita que yo lo reciba en mi casa porque está en la calle, no sabe dónde vivir. Y bueno, la verdad es que nosotros somos de padres diferentes, pero de madres diferentes, pero bueno, yo cedía a... O sea, que él es tu medio hermano. Sí, él es mi medio hermano. Porque son hermanos por parte de padres. Sí, somos hermanos por parte de padre. Entonces, bueno, yo lo recibí en mi casa y bueno, de buena fe y pensando que ambos podíamos ayudarnos. Pues yo vivo con mi hijo, o vivía pues con mi hijo en ese momento y yo tenía una habitación disponible, así que lo acepté. Pero el hecho es, doctora, de que él nunca trabajó en ese año. Siempre lo mantuve y yo fui siempre la que trabajé duro para mantener la casa. Nunca trabajé, no puedo trabajar porque no tengo papeles todavía. Espérate un momento, que tú después me respondes. Espérate, deja que ella me diga lo que me quiere decir. Espérate. Bueno, el hecho es de que él nunca trabajó, ¿verdad? Y yo tengo, de hecho, evidencia, yo le entregué a producción evidencia porque él dice ser músico y se la pasa todo el día y que tocando música y que creando y haciendo no sé qué cosa, tanto que los vecinos me molestan a cada rato quejándose por la bulla y todo eso, que hasta le dije, bueno, si vas a practicar, practica fuera en el patio porque de verdad que no se puede más. Y yo no me quejé de eso. Y él siempre... Ok, vamos a ver la evidencia para que la pongamos en el orden de lo que me dice. Veamos, señor director. ¿Qué música puede ser eso, doctora? Todo el día él pasa en eso. Todos los días. Todos los días, doctora. Por lo menos me movía afuera a no hacer ruido los vecinos, ¿verdad? Tocando todo el día. No puede ser, no puede ser. Oye, ¿cuándo me tomaste todo ese video? Yo no sabía. No puede ser. Ok, ahí está la evidencia de tu hermano. Yo estoy molesta, ¿verdad? Bien molesta por eso, porque entonces él nunca trabajó. Y además de eso nos llaman de Venezuela para decirnos que nuestro padre falleció. Y nuestro padre repartió una herencia, que no era mucho, pero nos tocó como $5.000 a cada hermano. Somos 11 hermanos. Wow. De diferentes madres. Sí, un padre Entonces, aventurero. bueno, él repartió esa herencia y a cada uno nos tocó $5.000. Muy bien. El hecho es de que nuestra parte, cuando llega, él mismo decide que hagamos esa cuenta mancomunada y que yo organice el dinero, lo administre como yo quiera, por el hecho de que él pasó un año sin darme un medio, sin darme nada, un centavo. Que lo administraras más. Entonces, No abrí la cuenta con los $10.000 de ustedes. Con los $10.000. Perfecto. Entonces, bueno, resulta que de luego me llaman para decirme que mi mamá en Venezuela otra vez está en gravedad de salud y que yo necesito irme urgente. Yo me voy, pero antes le dejo a él a mi hijo. Le digo, hermano, por favor, quédate con mi hijo, yo me voy a ir por una semana, pero mi hijo no quiero que mi hijo pierda clase y entonces se lo dejé con él. ¿Y el papá? Bueno, el papá le quitaron la guardia custodia, doctora. ¿Al papá del niño? Le quitaron la custodia. Exactamente, le quitaron la custodia y el papá no lo puede ver. Entonces yo se lo dejé a mi hermano confiando en él y de hecho le dejé una lista con los biles que había que pagar esa semana, le dije usa el dinero de la cuenta si necesitas pagar algo más, lleva a mi hijo, atiéndelo, en fin, yo me fui a Venezuela. Usted sabe la situación en Venezuela, doctora, los insumos, nada se consigue, la comida es horrible, mi mamá en vez de mejorar, empeora y fallece.
Mi mamá sufría de la tensión, mi mamá era diabética, o sea, cualquier cantidad de problemas y mi mamá fallece. Entonces, obviamente, yo no pude devolverme en una semana. Yo tuve que atender los gastos funerarios, atender todo el proceso, yo sola. Bueno, el hecho es de que yo me tardé casi 2 meses. Entonces, cuando regreso... Casi 3, diría yo. Casi 2 meses, doctora. Entonces, cuando regreso, ¿cuál es mi sorpresa? Que llego a mi casa y cuando toco la puerta me sale otra persona. Y me dice que ahí ella vive hace más de 15 días y que ese apartamento, esa familia lo rentó. Entonces, cuando yo llego aquí, doctora, me doy cuenta que no tengo casa, que no tengo carro, que no tengo hermano. ¿Y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué? Porque yo me comunicaba con él, porque él nunca me atiende el teléfono con el cuento de que está creando sí, porque música. En ese momento, cuando estoy creando, tengo mi teléfono apagado. Tengo mi teléfono apagado. Yo te ponía a hablar con el niño. Con él y nunca yo podía. siempre te ponía a hablar con él. Entonces, ¿dónde está el niño? Es lo que le vengo a decir. Que entonces cuando hablo con él por fin, me dice que se lo ha llevado a su papá. A su papá. Pero él no sabía que el papá no podía ver al niño. Y no lo puede ver, doctora, porque ese hombre es un degenerado, ese hombre, mire, es pero un vago, tu hermano drogadicto. lo sabía, ¿o no? Lo sabía, claro que lo sabía. Él sabía todo eso. Y sin embargo le llevó a mi hijo a ese hombre. Imagínense en el peligro donde estaba mi hijo. Y yo no lo sabía, no me lo dijo. ¿Y qué no pasó con tu departamento? Entonces me quedé sin casa. A todas estas yo me voy al banco más cercano a pie, ¿verdad? Para ver qué hago y sacar plata del supuesto dinero que teníamos los dos. Y cuando llego al banco no hay plata, cero, sobregirada la cuenta como $1000 y pico. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y dónde está el dinero? Yo hasta pensé que me habían clonado la tarjeta. ¿Tú tienes evidencia de todo eso? Claro, a ver, doctora, tráeme. fíjese, aquí está el statement del banco donde se muestra que él sacó todo el dinero, todo el dinero. Entonces él mal usó ese dinero, sabe Dios en qué lo usó. Y ahora yo estoy sin dinero. Nuestro dinero. Ahora yo estoy dinero que sin nos dejaron casa, a sin ambos. casa, ¿Cuánto sin mi sacó? hijo. Al final, ¿cuánto dinero sacó? Bueno, yo saqué, fíjese, yo saqué 1.300 y después 400 para los gastos de mi mamá allá en Venezuela $1,700. porque me vi en la obligación y pasaje y todo eso. Todo lo demás lo gastó él. O sea que de los $10,000 que ustedes tenían, tú sacaste 1.700 y el resto se lo llevó todo él. O sea que tomó tu herencia también. Sí, tomó parte de mi herencia también. No solamente, o sea, no se conformó con agarrarlo de él, sino parte de lo mío. Cuando se suponía que ese dinero lo iba a usar yo para biles, porque yo lo mantuve durante un año. Entonces el niño está con el padre que no se supone que estuviera. Y hasta yo, miren mi preocupación, doctora, que yo estoy nerviosísima, estoy desesperada, porque si Children and Family se entera. Te quitan a ti el niño. De que el papá quitan tiene el niño, me lo quitan, doctora. Yo me muero. Imagínese, si mi mamá y también si mi hijo, yo me muero. Ok. Me muero. Entonces, pero ya el niño lo tienes. No, ¿Por qué? porque lo tiene el papá y no me lo quieren dar. Pero como no te lo va a querer dar. Bueno, no sé, yo no sé qué es lo que pasa. Y Pero él tú no tienes sé. dónde vivir. No, doctora, él no me dejó sin casa. Yo estoy viviendo en casa de una amiga, en un mueble de su casa. Ahí estoy. Perfecto, ok. Ya te entendí. Perfectamente bien. Alejandro, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Yo, antes que nada, sí, públicamente quisiera agradecerle a mi hermana por todo lo que hizo por mí, porque de verdad, No, sí, claro, me es el acogió colmo. en su Sería casa. el colmo que no me agradezca. Me acogió en su casa, por favor. Sería el colmo. Me acogió en su casa, sí me mantuvo, sí, yo tuve, no, pero yo estoy tramitando mis papeles, yo no quiero trabajar ilegal. Y mi trabajo es la música. Lo que pasa es que ella piensa Imagínese, que yo soy, doctora. lo que pasa es que ella piensa que yo soy un musiquito de esos que anda Eso es pidiendo una limosna irresponsabilidad, doctora, eso es con una una guitarra, irresponsabilidad. con una guitarra pidiendo en una Alejandro, esquina, por no favor. te desvíes. A ella todavía le quedaba parte de su herencia. Sí, ¿Qué pasó? yo lo tuve Te que dejó a su utilizar. hijo, a tu sobrino encargado. Imagínense. Explícame por qué hiciste todo esto. Yo hice todo esto porque yo estoy apostando por un futuro, porque lo que Pero no qué tengo futuro, es muchacho, tiempo. la estás apostando, Porque si no yo apostaste soy un en músico año. profesional graduado Sí, en qué Inglaterra y profesional. tengo Si una fuera evidencia que le entregué a si tú fueras producción. ¿Qué tú quieres que yo vea? realmente Que yo hubiera vea. cosas Sí, en por mi casa, favor. hubiese traído $1 Dame un momento. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta voy a ver la evidencia que trae el demandado. ¿Alguien trae testigos en este caso? Yo. Perfecto. Regresamos después de este corto receso. ¿Y él qué hace aquí? ¿Él No qué está hace aquí? Él es mi productor. ¿Tú qué? Él es mi productor. ¿Cómo que tu productor? ¿Quién es este? Doctor, él es el papá de mi hijo, un degenerado drogadicto. Caso cerrado.
completamente, obviamente, doctora, porque primero el negocio es de los dos, no tiene por qué querer el 100%, y aparte de eso...